El hombre que nunca perdía. De Edgar Wallace. El hombre del traje gris de cachemira, sentado al sol de la Riviera, en la terraza del Hotel de París, era vagamente consciente de que desde uno de los balcones lo estaban observando. Supuso también que hablaban de él, pero estaba acostumbrado a la notoriedad. Casi podía oír al hombre decirle a la chica: «Ese es el célebre Twyford, el tipo con el sistema de juego, que arruina la banca regularmente, todas las semanas». Demasiado perezoso y somnoliento para levantar la cabeza, incluso para identificar a los recién llegados a Montecarlo, como supuso que eran, estiró sus largas piernas y se acomodó en su tumbona. Tenía 40 años y era canoso. Un rostro delgado y bien afeitado, dientes blancos y regulares, que lucía habitualmente, pues se reía con facilidad. Ojos azules, de mirada firme que no pestañeaban. Y unos nervios de acero. Estos eran algunos de los rasgos y cualidades de Aubrey Twyford, el hombre que nunca perdía. «Ese es Aubrey Twyford», dijo el joven desde el balcón, observándole con envidia. «Ojalá tuviera la mitad de su suerte, una décima parte». «Pobre Bobby», murmuró la muchacha. Su mirada era compasiva y bondadosa, y al sentir la presión de su mano en su brazo, él se giró. «Bueno, Magda, yo no puedo quejarme de mi suerte», dijo él, mirando el bonito rostro de la chica con una sonrisa. Una dama de mediana edad salió en ese momento al balcón, uniéndose a ellos. En la expresión de su rostro no había simpatía, ni tampoco amabilidad en su voz cuando habló. «Hola, Bobby», dijo, ofreciéndole la mejilla. «Me enteré de que habías llegado». «¿De quién hablabas?» Él señaló hacia la terraza, y protegiéndose los ojos con la mano, la señora Brain observó la figura tendida al sol, desde la punta de sus zapatos blancos hasta su sombrero gris. «Ese es Aubrey Twyford, a quien llaman el hombre que nunca pierde», continuó Bobby. «Viene a Montecarlo cada temporada, de febrero a mayo, y siempre se levanta de la mesa de juego como ganador». «¡Qué hombre tan maravilloso!», dijo la señora Brain con tono irónico. «¿Piensas seguir su ejemplo, Bobby?» «Bueno, para decirte la verdad, tía», respondió Bobby Gardner riendo, «tengo esperanzas». Ella le miró muy seria. «Odio a los jugadores», dijo secamente. «Ese hombre debe ser una persona horrible». Y volvió a mirar al caballero de la terraza. Twyford se había levantado, y caminaba lentamente, para encontrarse con un hombre, alto y corpulento, que había bajado las escaleras del Hotel de París. «Ese es Suchet, el gran banquero parisino», explicó Bobby. «Es millonario, pero no le envidiaría por nada del mundo. Su hija se fugó con el chofer esta semana, y el pobre anciano está completamente destrozado. Pierde mucho dinero en las mesas de juego. Pero él, por supuesto, puede permitírselo», añadió el joven con tristeza. La muchacha había entrado en la habitación, y su tía se acercó a él. «¿Por qué viniste a Montecarlo, Bobby?» «¿Por qué?» Su fingida sorpresa era muy evidente. «Pero si ya sabes que vengo aquí todos los años». «Pero, ¿por qué has venido ahora?», insistió la señora Brain. Él no respondió de inmediato ni la miró a los ojos. «Me estoy cansando de este asunto, Bobby», dijo ella en voz baja. «Estás dejando en ridículo a Magda. La pobre chica no sabe a qué atenerse. ¿Por qué no le propones matrimonio de una vez, si realmente piensas a hacerlo?» El joven se rió un poco amargamente, porque Bobby tenía momentos en los que se compadecía de sí mismo. «¿Con 400 libras al año?», dijo con ironía. «Eso es todo lo que gano en mi puesto. Si las cosas fueran como en otros tiempos, antes de que mi padre se arruinara por una mala inversión, ya le habría pedido a Magda que se casara conmigo». «Bah», espetó su tía con desprecio, como si el dinero importara algo. Bobby se giró. «Hay mucha diferencia entre nosotros. Magda es rica, y yo soy pobre».
Cuando pueda encontrarme con ella en igualdad de condiciones, se lo pediré. Eso es vanidad, dijo la dama, vanidad de hombre. No te preocuparía que ella fuera pobre, y tú, rico. No considerarías indigno que ella aceptara tu riqueza. Eso es diferente, repuso él. Solo desde el punto de vista de un hombre, dijo ella. Y regresó a la sala de estar. Unas horas después, los tres entraron en el casino, a través de la amplia y solemne escalinata. Pasaron junto a las mesas de ruleta, y se acercaron a la multitud que contemplaba a los jugadores de cartas. Están jugando al rojo y negro. Ese es el único juego al que apuesta Aubrey Twyford, dijo Bobby en voz baja. Míralo, está ganando. Ante el hombre de gris, de rostro inexpresivo y manos delgadas y blancas, había un grueso fajo de billetes de 1000 francos, y mientras miraban, había añadido 24.000 a su saldo. Al otro lado de la mesa, Bobby vio el rostro adusto y barbudo de Suchet, el banquero. No estaba jugando, a menos que apostar en luises se pueda describir así, pero 5 de cada 6 apuestas que hacía, se las llevaba el croupier. Pero, ¿quién es realmente Aubrey Twyford?, preguntó Magda en voz baja. Es una historia curiosa, dijo Bobby, guiando a la chica hasta uno de los asientos junto a la pared. Era profesor de psicología, un hombre que nunca jugaba, y que cada año se tomaba sus modestas vacaciones en Montecarlo. Quienes lo conocieron aquí, hace 20 años, dicen que nunca arriesgó ni una moneda de 5 francos, hasta que descubrió su sistema. ¿Tiene un sistema?, preguntó la muchacha con curiosidad. Bobby asintió. Las autoridades del casino han intentado averiguar de qué se trata. Han tenido detectives y funcionarios vigilándolo durante años. Todas sus jugadas han sido registradas y examinadas por los mejores expertos en juego de Europa, pero aparentemente no existe ningún sistema ni truco. Tengo razones para creer que han registrado su equipaje una y otra vez en busca de alguna pista que los lleve a descubrir su plan de juego, pero no encontraron nada. Eso es muy extraño, Bobby, dijo Magda. Esta es su última temporada, por cierto. Ayer me dijo que lo iba a dejar. En ese momento, hubo un revuelo en la mesa. Suchet y Twyford se levantaron y se marcharon juntos. Suchet dijo algo con una leve sonrisa, y el hombre que nunca perdía asintió mientras se guardaba sus ganancias. Bobby se dio cuenta de que necesitaba 2 bolsillos para ello. Sigue hablándome de él, dijo la chica. Me interesa muchísimo. Empezó a jugar hace unos 12 años, continuó Bobby, y desde entonces no ha perdido ni una sola vez. Los directivos del casino afirman que ha sacado casi 700.000 libras de las mesas de juego en los últimos 10 años. Ella frunció el ceño. ¿En qué estás pensando, Magda?, preguntó Bobby rápidamente. Tuve una idea, dijo. Eso es todo. Ella no añadió nada más, y él no insistió. El señor Aubrey Twyford ofrecía banquetes a lo grande. Su mesa, en un rincón del Café de París, siempre estaba llena para cenar, y cuando Bobby y Magda entraron esa noche en el restaurante, encontraron la misma multitud de siempre a su alrededor. Olvidé decirte algo sobre Twyford, y debo hacerlo para hacerle justicia, dijo Bobby. Es increíblemente bueno y generoso con la gente que tiene mala suerte. Lo he visto ir a buscar a un hombre arruinado y entregarle un sobre con cada centavo que había perdido. Verás, continuó el joven con una sonrisa, la gente es tremendamente comunicativa en Montecarlo y es fácil saber exactamente cómo les va a los demás en las mesas de juego. La temporada pasada, una viuda vino con 3.000 libras y las perdió en 4 días. Había venido porque quería reunir suficiente dinero para comprarle un negocio a su hijo. Era una idea descabellada, y Twyford se lo advirtió, cuando habló con ella el primer día que jugó. ¿Y sabes lo que hizo? Le dio 6.000 libras, el día que se fue de Montecarlo,
con la promesa de que no volviera a jugar. Es increíble, dijo Magda. Luego, mirando hacia los invitados de Twyford, preguntó, ¿quién es ese hombre que parece tan alegre? Ese es el joven Stanton. Su padre es un comerciante muy rico de Manchester. Ganó 200.000 francos esta tarde. ¿Es secreta la situación financiera de alguien en Montecarlo? Preguntó ella riendo. En absoluto, dijo Bobby. Apuesto a que los croupiers podrían decirte cuánto gana cada uno de los jugadores que pasan por sus mesas. El señor Stanton había bebido demasiado vino. Estaba ruidoso y hablador. Prepárense todos, porque voy a hacer saltar la banca esta noche, dijo riendo. Twyford levantó su vaso de agua de Perrier y bebió un sorbo. Es de muy mala suerte hablar de quebrar la banca, dijo. ¿Suerte? Repitió el otro. Mi querido amigo, no hay suerte en ello. Solo hay que mantener la cabeza fría. No desprecie la suerte, dijo Aubrey Twyford. Tenía una voz rica y suave, y hablaba despacio y con calma. Hay 3 minutos de suerte cada 24 horas. No más. He estudiado el tema con mucho cuidado. Si te dejas llevar por la marea de la suerte, no puedes perder. Si te toca cualquiera de los otros minutos, no puedes ganar. ¿Sugiere que solo se gana durante 3 minutos cada 24 horas? Se burló Stanton. No hablo de mí, dijo el otro en voz baja. Trabajo con un sistema, y con mi sistema no puedo perder. Pero si tiene un sistema, insistió Stanton, bebiendo su copa de champán de un trago, ¿por qué no juega siempre? Pasa días sin hacer una apuesta. Apostaré esta noche, dijo Twyford en voz baja, y ganaré, y mucho. Voy a jugar un máximo de 12.000 francos. Lo que deberíamos hacer, dijo Suchet el banquero, es imitar el juego de nuestro amigo. Pero, ¿cómo? No hace su apuesta hasta que empiezan a repartir las cartas, y entonces es demasiado tarde para seguirlo. Twyford sonrió. Eso también es parte de mi sistema, dijo secamente. Magda se inclinó sobre la mesa hacia Bobby. Bobby, dijo, llévame de vuelta al casino, cuando el señor Twyford se vaya. Tengo muchas ganas de ver su juego. Te conseguiré un asiento cerca de él, dijo Bobby. Normalmente hay 1 o 2 durmientes que ceden sus asientos por un Luis. ¿Durmientes? Repitió ella desconcertada. No creo que se llame así, dijo él. Y explicó que había un grupo de asiduos a las salas, que no hacían más que esperar a que alguien apostara y se marchara, o se olvidara de cobrar. En este caso, el astuto observador extiende la mano y se lleva las ganancias, a menos que el croupier esté especialmente atento y se haya dado cuenta de quien apostó realmente el dinero. Al poco rato, la gran fiesta se disolvió, y saliendo del Café de París, cruzaron la plaza desierta y se dirigieron al casino. Con muy poca dificultad, Bobby consiguió un asiento para Magda cerca de Twyford. Justo frente a ella, se sentaba el optimista Stanton, sonrojado y locuaz. Fiel a su palabra, Twyford apostó fuerte. Su primera apuesta fue de 12.000 francos al rojo, y la perdió. Su segunda apuesta, al negro, también la perdió. Volvió a apostar al negro, y entonces ganó. Magda lo observaba fascinada. Alternaba sus apuestas del negro al rojo, del rojo al color, del color al inverso, y 5 de cada 6 veces ganaba. Fue fascinante para la chica, posiblemente porque la escena y el entorno eran tan novedosos y extraños para ella. Observó al croupier, mientras, con asombrosa destreza, sacaba las 2 líneas de cartas. Rojo perdido y color. Un repiqueteo de fichas, y un revoloteo de billetes, que invariablemente parecía que volaban siempre hacia Aubrey Twyford. Ella anotaba los colores en un cuadernillo que Bobby le había proporcionado. No había ningún método en el recorrido de las cartas, iban del negro al rojo y del rojo al negro, aleatoriamente.
Y parecía que todos en la mesa perdían, excepto Aubrey Twyford. El señor Stanton ya no era locuaz. Su gran montón había disminuido gradualmente, hasta quedar reducido a una mínima porción. Estaba perdiendo el control. Apostaba una gran cantidad a un color, luego cambiaba de opinión y retiraba la mayor parte, antes de que se repartieran las cartas. En una ocasión, apostó el máximo, dudó y lo quitó, sustituyéndolo por 500 francos al rojo. El rojo ganó, y él maldijo en voz alta. Aubrey Twyford, que había apostado el máximo al rojo, sonrió. A las 11 en punto, Stanton empujó su silla hacia atrás y caminó hacia Twyford. «Me he quedado sin blanca», dijo. «He perdido 300.000 francos. No parece que a usted le haya ido tan mal». Twyford sonrió. «¿Quiere dinero?», preguntó amablemente. «No, ya terminé por hoy», dijo Stanton, «lo intentaré de nuevo mañana». Y pasó junto a él, camino de la barra del bar. Twyford captó la mirada de Bobby y le hizo un gesto amistoso con la cabeza. «Venga a tomar una naranjada», dijo sonriendo. «¿Puedo presentarte al señor Twyford, Magda?», dijo Bobby. La muchacha miró los ojos medio sonrientes del hombre que nunca perdía, y vio en sus profundidades toda una riqueza de humanidad y humor. «Debe beber naranjada, señorita Radley», dijo. «Todo el mundo lo hace». «Suena muy inofensivo», rió ella. «Eso es justo lo que queremos», repuso el hombre. «He estado observando su maravilloso sistema de juego, señor Twyford», dijo Magda. Él se rió entre dientes. «Espero que no le cuente a nadie cómo lo hago. Todos ven mi maravilloso sistema, y me temo que son tan ignorantes como siempre, aunque solo Dios sabe, porque no lo entienden desde el principio». Se sentaron en los grandes y cómodos sillones con que estaba bien provisto el buffet, y el camarero les trajo grandes vasos de fragante zumo de naranja, llenos hasta el borde de hielo picado. «Cuando termine en Montecarlo, tendré que escribir un libro sobre mi sistema», comentó Twyford. «Y yo seré una de sus primeras lectoras», dijo la chica. «Estoy segura de que después de leerlo, volvería directa a Montecarlo y ganaría una fortuna». Él negó con la cabeza, y la sonrisa desapareció de su rostro. «Se necesita un corazón de hierro para que funcione mi sistema», dijo. «Es solo porque me estoy volviendo humano que lo estoy dejando». Bobby fue al bar a comprar unos sándwiches, y Magda se volvió hacia el hombre. «Señor Twyford», dijo ella, hablando rápidamente en voz baja. «Hay algo que quiero decirle. ¿De verdad se va de Montecarlo para siempre?». Él asintió. «¿Y ya no va a volver a utilizar su sistema?». «De eso no puedo estar seguro», dijo. «Supongamos, señor Twyford», ella bajó la mirada y acarició nerviosamente el brazo del sillón, «que alguien le ofreciera una gran suma por su sistema. ¿Lo vendería?». Ella levantó la mirada bruscamente, y vio que él estaba sonriendo. «No a mí», continuó Magda, sonrojándose. «Pero hay alguien a quien quiero ver en una buena situación». «No puedo venderlo», dijo él, secamente. «Lo siento muchísimo, y realmente estoy actuando en el mejor interés de ese alguien a quien quiere usted ayudar». «Es imposible». Ella se mordió el labio. «¿Puedo pedirle que no diga nada?». Twyford levantó la mano para jurar su silencio, y observó con más interés a Bobby, que regresaba con los sándwiches. La tía de Magda entró en el buffet en ese momento y la reclamó. «Deberías estar en la cama, Magda», dijo secamente. «Bobby, ¿por qué la tienes despierta hasta tan tarde?». Luego vio a Twyford, y la muchacha los presentó. «¿Ha estado enseñándole su sistema, señor Twyford?», preguntó la dama con una leve sonrisa. «Les enseño a todos mi sistema en Montecarlo», dijo el hombre riendo. «Y realmente, el casino debería cobrar una tarifa para verme jugar». Cuando las mujeres se fueron,
Twyford se volvió hacia Bobby y lo obsequió con un largo escrutinio. «Señor Gardner, ¿hoy no va a jugar?», preguntó. Bobby se encogió de hombros mientras se hundía en su asiento. «¿De qué me sirve?», dijo con apatía. «Solo me entretengo con el juego, pero no gano ni pierdo dinero. No tengo el valor para ser un jugador, y sin embargo, nunca he estado tan tentado a arriesgar cada centavo como hoy». Twyford tomó un sorbo de su naranjada. «¿Malas noticias?», preguntó en voz baja. «No», dijo Bobby, «solo me di cuenta de lo inútil que soy». «Ese tipo de cosas molestan», dijo Twyford comprensivo. «¿Sabe qué voy a hacer?», preguntó Bobby de repente, y su rostro joven y fresco se encendió al pensarlo. «Mañana voy a hacer una apuesta de verdad. Tengo un par de miles de libras que he estado guardando para algo, y voy a apostar 1000 francos». «Perderá», dijo Twyford sin dudarlo. «Todo aquel que sale a ganar mucho dinero, porque lo necesita desesperadamente, pierde». «¿Cómo sabe que lo necesito?», dijo el otro bruscamente. «Por su tono, deduzco que es necesario que gane mucho dinero cuanto antes», dijo Twyford. «Y cuando un hombre sale a ganar dinero de esa manera, lo pierde». «¿Siempre?». «En el 99 de cada 100 casos», respondió Twyford. «Aunque creo que el porcentaje es un poco mayor. Reuní datos muy completos durante los primeros años que estuve en Montecarlo, y creo que el resultado es del 99,4%. Bobby lo miró fijamente. «Entonces, yo perteneceré al 6% que gana», dijo impetuosamente. Y salió corriendo a ver a Magda, antes de que se retirara a dormir. Twyford lo miró con una pequeña sonrisa, y luego, con un encogimiento de hombros, hizo una seña al camarero. Bobby Gardner bajó al vestíbulo del hotel a la mañana siguiente y encontró a Twyford leyendo el periódico. «Le estaba esperando», dijo. «¿Cree que podría convencer a sus damas para compartir conmigo un taxi hasta Grasse?». «Es muy amable de su parte», dijo Bobby agradecido. Al principio, Magda se mostró reticente. La negativa de la noche anterior le había parecido un desaire, pero la señora Brain quería ir a Grasse, a comprar perfumes, y Magda accedió. Fue un viaje mucho más placentero de lo que había imaginado. Las bellezas de la gran cornisa le habían sido descritas tantas veces que estaba dispuesta a aburrirse, pero la maravilla de las colinas y los valles, de los estrechos caminos de montaña y los vertiginosos precipicios, la llenaron de asombro y deleite. Fue durante el viaje de regreso, cuando se detuvieron en el Goury du Loup para tomar el té de la tarde, cuando Aubrey Twyford la llamó, más con una mirada que con un gesto, y ella se separó de Bobby y fue hacia él. «He estado pensando en lo que me dijo anoche», murmuró. «¿Me acompaña a pasear un poco? ¿Quiere hablarme sobre su sistema?», dijo ella rápidamente. Él asintió con un gesto. «¿Lo venderá?». «No, no lo venderé», dijo, «pero se lo daré. He decidido irme de Montecarlo mañana. Todo lo que cuentan sobre mí es totalmente cierto. Soy un hombre muy rico, y ya no necesito jugar. Primero», dijo volviéndose hacia ella, «debe prometerme que no revelará mi secreto hasta que me haya ido de Montecarlo». «Lo prometo», dijo Magda, «pero». «No debe haber peros», dijo él, «ni siquiera se lo dirá al señor Gardner». Twyford vio que el color subía a sus mejillas y sonrió interiormente. Luego, tomándola del brazo, caminaron lentamente por el camino, y el sistema del hombre que nunca perdía quedó revelado. Al principio, Magda se mostró incrédula. Luego, sintió repulsión. Entonces, al escuchar el tono sereno con que Twyford relataba la historia de sus años en Montecarlo, reconoció que hablaba como un médico hablaría de sus casos, con sangre fría y con rigor científico. Al final de la revelación, extendió la mano. «Le estoy enormemente agradecida, señor Twyford».
No, no se lo diré a Bobby, y no creo que se lo diga a nadie más. Recuerde que lo ha prometido, insistió él. Ella inclinó la cabeza con gravedad. Se acercaban de nuevo al Gour du Loup, cuando Twyford dijo de repente: Señorita Radley, Bobby Gardner es un muchacho excelente, el chico más limpio que he conocido. Lo he visto aquí, año tras año, y lo he estudiado con atención. Ella se puso muy roja, pero con una sonrisa preguntó: ¿Por qué me dice esto, señor Twyford? Era completamente innecesario, asintió él. Estoy seguro de que usted misma ha notado esas cualidades. Aquella noche, en el casino, la mesa de juego estaba abarrotada, cuando Twyford tomó asiento. Bobby, con la mirada brillante y una alegría desmesurada, le presentó su modesta fortuna, y le hizo un gesto de asentimiento. Entonces empezó la apuesta. Bobby comenzó con una apuesta de 1000 francos, y ganó. Aumentó su apuesta, y volvió a ganar. Con la excepción de 3, ganó 12 partidas consecutivas, y de repente, Twyford se levantó de la mesa con una risita, recogió el resto de su dinero, y abandonó la mesa de juego para siempre. Antes de salir, se quedó mirando a Bobby. Este estaba ganando mucho, hasta que Magda le susurró algo al oído, y él, también se levantó, con ambas manos llenas de billetes, y abandonó el casino. Twyford estaba sentado en un banco de la plaza, sonriendo, y movió la cabeza invitándolos, pero solo miraba a la chica. Venga y siéntese, dijo. Quiero hacerle una pregunta. El hombre la amonestó con el dedo índice, y ella rió. No voy a preguntarle si le contó a Bobby Gardner mi preciado secreto, dijo. No lo hice, respondió sorprendida. Solo voy a preguntarle esto. ¿Se ha comprometido con Bobby desde la última vez que les vi? Ella asintió. Eso lo explica todo, dijo Twyford con una sonrisa. Se levantó, les estrechó la mano a ambos, y se fue. Al día siguiente, abandonó Montecarlo, para no volver jamás. Por la mañana, cuando los dos jóvenes estaban sentados a la mesa del desayuno, Magda se sintió obligada a hablar. Verás, Bobby, empezó. El señor Twyford era un gran psicólogo. Pero, ¿quieres decir, interrumpió el incrédulo Bobby, que te contó su sistema antes de irse? Ella asintió. Por cierto, añadió él, ¿sabes que anoche perdió casi 200.000 francos? Magda asintió de nuevo. Ya lo suponía, dijo, pero no creo que le preocupe mucho. ¿Cuál era el sistema? Preguntó Bobby. Te lo estaba diciendo cuando me interrumpiste, dijo la chica con severidad. Twyford estudió a la gente de Montecarlo, especialmente a los jugadores, durante 8 años, y descubrió que hay circunstancias bajo las cuales un jugador no puede ganar. Si un hombre está preocupado por algún asunto externo, si pierde constantemente y no puede permitirse perder, o si llega a las mesas y simplemente quiere ganar dinero, el señor Twyford sabía que, pasara lo que pasara, perdería la mayor parte de sus apuestas y su dinero desaparecería. Y cuando descubrió esto, se tomó la molestia de averiguar quién, en Montecarlo, estaba en apuros, necesitaba dinero con urgencia, o estaba jugando con sus últimos ahorros. Si apostaban al rojo, él apostaba al negro, si apostaban al color, él apostaba al inverso. ¡Dios mío!, exclamó Bobby asombrado. ¿Ese era su sistema de juego? Eso fue lo que le pregunté, dijo la chica. Y no tuvo dificultad en convencerme de que así era. No era él quien influía en la mala suerte de los demás, sino que la mala suerte de ellos simplemente le estaba dando fortuna. A veces, el hombre con mala suerte solo perdía unos pocos miles de francos, y el señor Twyford ganaba cientos de miles, apostando contra él. Si sabía que un hombre o una mujer, contra quien había jugado, estaba arruinado, siempre compensaba sus pérdidas antes de que se fueran. Decía que podía permitírselo, porque muy a menudo,
Jugaba 12.000 francos contra los 40 de ellos. Dijo que es el único sistema del mundo, y creo que lo es. Pero, ¿por qué perdió anoche? Preguntó Bobby. ¿No lo oíste preguntarme si nos habíamos comprometido antes de ir al casino? La muchacha sonrió al añadir. El señor Twyford adivinó que si perdió ayer noche fue porque estaba jugando contra alguien feliz y afortunado. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.